Ya está. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Sí, doctorita, sí la escuchamos. Ya. Ahora sí vamos a empezar, Renisita. ¿Ya? Vamos a empezar, doctores. Y bueno, que mañana den un excelente examen. Bueno, los temas que yo he desarrollado por el poco tiempo que hemos tenido para poderles apoyar un poco es osteoartritis o artrosis, ¿no? Que es algo muy frecuente, muy común, que nosotros, el término médico es osteoartritis, pero comúnmente lo conocemos como artrosis, ¿no? Ahora, esta enfermedad tiene una etiología multifactorial. Generalmente va a tener un dolor de tipo mecánico, ¿no? Va a haber una predisposición genética, también puede haber una predisposición biológica para desarrollar más artritis o más osteoartritis o más artrosis en algunas personas que en otras. Aquí lo que ocurre es un desgaste del cartílago articular y, como lo hemos visto, es básicamente un dolor mecánico. ¿Qué quiere decir? Que generalmente va a exacerbarse con los movimientos, con el esfuerzo, con el desarrollo de carga, con las posturas también, y que mejora en el reposo. Pero esto, cuando la artrosis ya es muy avanzada, el paciente va a quejar de dolor incluso en reposo, incluso mientras duerme. Ahora, por frecuencia de afectación, por lo general tenemos la espondilosis lumbar, que es una de las más frecuentes, seguida por la artrosis o gonartrosis en rodillas. También las artrosis de manos, osteoartritis de manos, son los más frecuentes. En caderas es lo último y hombro, codo es muy raro, ¿no? Generalmente esta artrosis lo que produce es un dolor y con el tiempo incluso pérdida de la función, ¿no? Articular. Factores de riesgo. Los factores de riesgo que vamos a tener son edad avanzada. Generalmente a mayor edad hay también mayor desgaste acumulado y también una menor capacidad de regeneración de los tejidos. La obesidad, sobre todo, produce, ¿no? Sobrecarga en las articulaciones de las rodillas, en caderas muy poco, pero lo más frecuente es en rodillas. Y también hay que tener en cuenta que el tejido graso produce inflamación de por sí. Cuando tenemos lesiones previas, esto, por ejemplo, ¿podemos tener artrosis en personas jóvenes? Claro que sí. En una persona de 30 años, en una persona de 20 años, cuando han sido, cuando han sufrido un tipo de contusión de gran magnitud, cuando han tenido un antecedente de fractura, una cirugía, que alteran la biomecánica y dañan directamente al cartílago. Ahí podemos tener una articulación con artrosis en personas jóvenes. La genética sí es importante, porque hay personas que tienen, por ejemplo, 90 años y no le vas a ver mucha artrosis en manos, no tienen mucha alteración en las rodillas, están caminando tranquilos, sin dolor. Entonces sí hay un componente de herencia familiar. El esfuerzo repetitivo, trabajos de sobrecarga. Dependiendo dónde sea la sobrecarga, ¿no? Y el sobreuso también de la articulación. Por ejemplo, los estibadores generalmente van a tener artrosis en columna lumbar o espondilosis lumbar, dorsal también pueden presentar. Personas que realizan deportes, ¿no? Pero el ejercicio en exceso sí te puede generar también un daño articular. El deporte es bueno, ayuda en el tema de la artrosis, pero es un tiempo limitado, o sea, solamente máximo 1 hora se recomienda. Más de 1 hora puede dañar las articulaciones. Ahora, los impactos constantes también pueden producir un daño articular.
Las posturas en cuclillas, esto lo puse porque cuando, por ejemplo, se utilizan las máquinas, el exceso de carga también pueden desgastar la articulación. Esto sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Artrosis de manos o osteoartritis de manos. Esto es muy frecuente, esto lo hemos visto en consultorio, chicos. Lo más frecuente es que afecten los nódulos de Heberden, las interfalángicas distales y los nódulos de Bouchard, las interfalángicas proximales. A diferencia de la artritis, para recordarles nada más un poquito y que les quede, recuerden que la artritis afecta muñecas, afecta metacarpofalángicas, afectan más articulaciones. La artrosis o osteoartritis de manos generalmente solo toma las interfalángicas proximales y distales, ¿no? Como en la figura. Ahora, radiográficamente se puede evidenciar este signo, que es el signo de la gaviota, donde miren, podemos ver como un pinzamiento. No sé si logran ver el punterito o la flechita. ¿Se logra ver? Sí se ve, doctorita. Ya. Entonces, ahí, miren, hay un pinzamiento articular, ¿no? Este es el signo de la gaviota, como lo podemos ver. No es patognomónico de la artrosis, pero sí nos indica, ¿no? Que puede haber, porque puede haber también en lo que es psoriasis, en otras enfermedades, pero este es bien frecuente en las osteoartritis de mano. La risartrosis. Esto me parece interesante, ¿no? Porque a veces, si no lo conocemos, no sabemos. Y si no sabemos, se nos pasa el diagnóstico. Entonces, es la afectación de la articulación trapecio-metacarpiana, ¿no? Así como lo podemos ver, esta figurita de la mano del lado izquierdo es la más patognomónica o la más clásica, ¿no? Y radiográficamente se ve la disminución acá del espacio articular. Generalmente es en personas que utilizan bastante las manitos, ¿no? Ahora, hay un dolor a la compresión, ¿no? De esta zona. Y también cuando hay un poquito de rotación articular podemos presentar dolor, así como lo podemos ver en la flecha. La persona también puede presentar dolor al realizar las pinzas, ¿no? Con las manitos. Ahora, esta es una radiografía típica de lo que es una risartrosis, en la cual ya hay una subluxación, hay una disminución bien marcada del espacio, ¿no? Ahí articular. La gonartrosis es la artrosis de la rodilla, ¿no? Generalmente es un trastorno crónico, degenerativo, progresivo y hay que ver que la rodilla es una de las articulaciones que más se afecta también dentro de la economía en el cuerpo, porque es una estructura de las más complejas y la que más también soporta las cargas. Generalmente el dolor es el síntoma cardinal. Puede haber rigidez matinal, o sea, la persona para caminar empieza a crujir, como que dificulta y es como que calentara y recién puede movilizarse. Ahora, la gente el paciente generalmente dice que hay crepitación o un crujidito a nivel articular. Puede haber limitación en la amplitud del movimiento, esto dependiendo del grado de afectación. El dolor es de tipo mecánico. ¿Qué quiere decir? Que empeora con la actividad, con el esfuerzo, al subir gradas. El paciente te dice, ¿no? Doctora, me duele cuando subo las gradas, pero cuando estoy en reposo me calma. Entonces, ese es un dolor de tipo mecánico. Esta es la clasificación de Kellgren y Lawrence. Es una clasificación radiográfica, básicamente, y hay una correlación con la sintomatología del paciente, ¿no? En el grado 0 no hay mayor cosa en la radiografía. En el grado 1 hay un estrechamiento dudoso, puede haber un poquito de acentuación de espinas tibiales. Es un grado
que no tiene mucha manifestación, ¿no? En la radiografía no se ve muy claro. En el grado 2 ya hay una afectación con un posible estrechamiento del espacio articular, una formación también de osteofitos, ya se pueden evidenciar en el grado 2, ¿no? Estos son los osteofitos donde está la flechita. El estado 3, que es un grado ya moderado, ya allí ya hay un estrechamiento ya marcado ya del espacio articular, hay formación de osteofitos, ya hay una esclerosis condral, hay también deformidad de los extremos de la articulación, como lo podemos ver acá. Y en el estado 4, pues ya hay un estrechamiento severo del espacio articular, hay una marcada deformidad, la esclerosis también condral, y aquí ya el tratamiento va a variar de acuerdo al grado, ¿no? En el grado 0, en el grado 1, generalmente con AINES o con antiinflamatorios, con analgésicos como tipo COX-2, pueden, generalmente es suficiente. Y también puede ser con AINES tópicos, no va a haber mayor cosa porque el paciente va a responder bien. En el grado 2 a 3 hay que tener cuidado porque ya ahí ya lo que tenemos que evitar es que llegue al grado severo, ¿no? En el grado severo, en el grado 3 a 4, ya hay, a veces ya requieren lo que es el reemplazo articular, ¿no? Estas son imágenes típicas de lo que tenemos que buscar en una placa de artrosis, la presencia de osteofitos, la disminución del espacio articular, la esclerosis subcondral, que es esta coloración blanquecina que vemos acá, ¿no? En la radiografía, la presencia de geodas o quistes óseos, como lo podemos evidenciar acá, osteofitos y el pinzamiento también articular. Coxartrosis. En lo que es la coxartrosis, a mí me parece un tema muy interesante. Como en todas las osteoartritis o artrosis, se presenta con una degeneración y adelgazamiento del cartílago articular de la cadera. Generalmente es crónico e irreversible. Afecta más al sexo masculino, entre un 2 a 4% de la población entre los 40 y 70 años. Y con la edad se ha visto que aumenta la incidencia. Ahora, cuando nosotros tenemos la presentación de una artrosis en personas jóvenes, hay que buscar enfermedades previas, como una luxación congénita de cadera, que haya tenido un traumatismo de gran magnitud en esa articulación, algún tipo de inflamación o infección. No es habitual presentar en una persona joven de 20, 25, 30 años artrosis de cadera. Ahora, un tema importante es lo que es la necrosis avascular o osteonecrosis. Aquí nosotros utilizamos bastante lo que son los corticoides, ¿no? Y los corticoides se ha visto que pueden producir esta necrosis avascular o osteonecrosis hasta en un 50% en la cadera. Esta es la articulación que más se afecta con los corticoides a dosis altas, con el uso de dexametasona, prednisona o metilprednisolona. Menos frecuente es en la rodilla, muy raro en el hombro, muy raro en la muñeca. En la cadera sí se ha visto la presentación esta. Entonces, cuanto más tiempo de corticoide y cuanto más altas las dosis, más necrosis avascular, ¿no? La clínica, el dolor. El dolor generalmente en la cara anterior del muslo, en la ingle. Hay una dificultad para colocarse los zapatos o al pararse de la silla. Hay una claudicación progresiva y con el tiempo puede haber una dismetría de los miembros, ¿no? De las piernitas. Ahora, hay una limitación para la abducción, ¿no? De la cadera. Eso es importante. La verdad que ya no lo pude colocar. Los signos es muy similar a los grados radiográficos de la rodilla. En el grado 0 no
no hay signos de artrosis. En el grado 1 hay una leve disminución, como una leve esclerosis se puede presentar, pero no es muy evidente, ¿no? Como se ve en la figurita. El grado 2, sí, ya puede haber algunos quistes subcondrales, esclerosis también moderada. Esta coloración blanquita que vemos aquí es la esclerosis, la disminución del espacio articular, que es moderado. En el grado 3 ya hay mucho más, ¿no? Y en el grado 4, pues ya hay osteofitos, hay contacto ya de la articulación, ¿no? De entre una y otra articulación, entre la cavidad acetabular y también la cabecita femoral. Entonces, en el grado 4 es igual el tratamiento. El grado 4 ya es un reemplazo articular. En el grado 1, generalmente con AINES, ¿no? Tópicos vía oral, no hay mayor cosa. En el grado 2 y 3 es donde nosotros podemos intervenir, ¿no? Ahí podemos decirle al paciente que baje de peso, ¿no? Porque el peso va a exacerbar y va a acelerar también la artrosis. Ahora, podemos utilizar algunos suplementos, como lo vamos a ver al final, aquí en el tratamiento. Y de primera elección, como les decía, los AINES, los COX-2. No hay cura para este tipo de enfermedad en general, ¿no? Para todas las artrosis. Los suplementos como el colágeno hidrolizado, los isadoas, que son el insaponificable de soya y palta, la glucosamina, tienen eficacia muy limitada. Actúan generalmente en el grado 1, 0, 1, 2, hasta el grado 2. En el grado 3 ya el efecto ya no es tan bueno. Ahora, las infiltraciones con corticoides se pueden hacer, pueden paliar un poco el dolor, la inflamación, pero tampoco es que se puedan hacer rutinariamente, ¿no? Ahora, el plasma rico en plaquetas, que es que cuando sacan la sangre del paciente, centrifugan y las plaquetas que quedan se les vuelve a infiltrar. Este tipo de tratamiento puede utilizarse en lesiones deportivas, van muy bien, ¿ya? Regeneran en lesiones deportivas. En infiltración en rodilla, en algunas articulaciones, ayudan un poco, pero tampoco la evidencia también es limitada. ¿Por qué? Porque no sabemos a cuánto de sangre vamos a sacar, cuánto de plaquetas vamos a inyectar, es difícil medir. Entonces, evidenciar científicamente la acción es difícil. Entonces, no hay un protocolo así como tal establecido para poder utilizar ese tratamiento, pero sí se utiliza, ¿no? Ahora, el ácido hialurónico, sí funciona en estadios 1, 2 y en el estadio 3 ya no mucho. En el estadio 4 no actúa. Entonces, si vamos a infiltrar a un paciente con un grado 4, ya no nos va a funcionar. Entonces va a botar su dinero. Es absurdo darle ese tratamiento, ¿no? El recambio articular o prótesis, ya eso es en el estadio 4. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta, doctores? Uy, creo que Creo se que no hay durmió. preguntas, doctorita. Ya, no hay ningún problema. Si quieren interrumpir o algo, yo estoy dispuesta a responder, ¿ya? No se queden con la duda. Si estoy yendo muy rápido, también me dicen para ir un poquito más lento, ¿ok? Está bien, doctorita. Ya, Fanny. Muy bien. La enfermedad de los reyes, chicos. A ver, la gota, ¿ya? A mí me parece muy, muy, muy bonito. En realidad, es muy bonita la reumatología. Espero que les haya gustado siquiera un poquito a ustedes. La gota es una enfermedad en la cual, bueno, nosotros tenemos niveles normales de ácido úrico, ¿no? Nosotros debemos tener un valor entre los 3 hasta los 7, ¿no? Miligramos por decilitro en sangre. Entonces, cuando el ácido úrico excede de 7 miligramos por decilitro en los varones y más de 5,4 en las mujeres,
se produce lo que es el incremento del ácido úrico en sangre y por consiguiente una precipitación de cristales de urato monosódico. Estos cristales se acumulan o precipitan a nivel de las articulaciones, produciendo inflamación y artritis. Esto sería en un caso agudo, ¿no? De gota. Ahora, generalmente afecta el primer dedo del piecito, ¿no? Que es la podagra. Esto no quiero que se olviden, por favor. También puede afectar el tarso, puede afectar los tobillos, las rodillas, las bursas, la bursa olecraneana en el codo, las bursas de la rodilla, la prerotuliana, pero lo frecuente es en los pies. Ahora, puede afectar una sola articulación por lo general o también puede afectar dos. No es muy frecuente, lo más frecuente es una. Y a veces también es migratoria, ¿no? Puede ser que primero afecte el dedito, puede hacer que tenga una podagra en el lado derecho y luego una podagra en el lado izquierdo. Ahora, cuando hay una presentación crónica, ya se produce acúmulos de cristales de urato monosódico, lo que se conoce como tofos. Generalmente son nodulaciones duras. Ahora, es más frecuente en los varones entre los 30 a 50 años. Cuando aparece en una mujer, hay que sospechar otras patologías, hay que sospechar que tenga una lesión renal, hay que sospechar que tenga un cáncer, porque se ha visto que la lisis tumoral, por el crecimiento del tumor o del cáncer, pueda generar una hiperuricemia, ¿no? Pero esto no es que la mujer va a tener gotas, sino es que está teniendo una hiperuricemia secundaria a ese cáncer, ¿no? Entonces, sí es importante la edad, el sexo, ¿no? Si ustedes viene un paciente y ustedes sospechan algo así, entonces si es mujer, qué raro, ¿por qué tiene el ácido úrico elevado? ¿No? No es muy frecuente, más frecuente en varones. Ahora, este cuadro es muy importante. Nosotros cuando ingerimos las proteínas, el metabolismo final, el metabolito final va a ser el urato o el ácido úrico, ¿no? Pasando por todos los procesos, ¿no? Y el último va a ser cuando la santina, mediante la santina oxidasa, produce el urato. Es importante esto de la santina oxidasa, ¿por qué? Porque a este nivel, inhibiendo la santina oxidasa, es que se produce, es el mecanismo de acción que tiene el alopurinol y también el febusoxac, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Normalmente nosotros tenemos, como ya les dije, un valor entre 4 hasta 7, menos de 7, ¿no? De ácido úrico. Nosotros, la evolución normal, todos los mamíferos tienen la enzima uricasa, pero el hombre y los primates, por la evolución que hemos tenido en el tiempo, hemos perdido esta enzima de la uricasa. Ya no podemos descomponer el ácido úrico en alantoína. Por ende, el mecanismo de excreción del ácido úrico va a ser a través de la vía urinaria. Hasta un 70-80% lo excretamos por vía urinaria y un 20 a 30% por vía gastrointestinal. Ahora, tiene que haber un equilibrio entre la absorción y la secreción del ácido úrico. Entonces, esto se regula a nivel del túbulo proximal mediante el transportador URAT1. Muy bien. Existen factores que producen, ¿no? El incremento o sobreproducen lo que es el ácido úrico. Vamos a ver una dieta rica en carne, en mariscos, el alcohol, dieta rica en fructosa. Y se ha visto que la obesidad y la resistencia a la insulina produce un incremento también de la producción del ácido úrico. Asimismo, se ha visto que disminuye la excreción. Ser obeso y tener resistencia a la insulina disminuye la excreción del ácido úrico, o sea, nos predispone bastante a lo que es la hiperuricemia o gota. Ahora, hay otros factores que disminuyen la excreción del ácido úrico, va a ser la insuficiencia renal o problemas renales, ¿no? Cuando no hay un daño renal
ya tenemos que buscar, bueno, tenemos que ver, va a elevar el ácido úrico y hay que ver por qué. La hipertensión también puede producir disminución de la excreción del ácido úrico y por ende elevación del ácido úrico en sangre. Y esta supersaturación de cristales de ácido úrico produce la artritis aguda, ¿no? La podagra, aquí como lo vemos en la figurita. Ya cuando es crónica, produce la gota tofácea. Esto, ay chicos, esto sí, por favor, quiero que se lleven en la cabecita, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos bastantes problemas con malos diagnósticos, ¿ya? En la emergencia, pacientes que son derivados, o sea, caminaron bastante tiempo y llegan ya muy, muy tarde a veces al reumatólogo. Entonces, sí es importante. La podagra, como lo podemos ver, es una artritis aguda, ¿no? Pueden ver que afecta la articulación, la primera articulación metatarsofalángica, ¿no es cierto? Del pie. Y pueden ver que hay eritema, se ve calor local, se ve que está inflamado incluso todo el pie, pero sobre todo es esta articulación. Es muy típica esta imagen. Entonces, muchas veces lo confunden con celulitis. Le dan el tratamiento antibiótico una semana y el paciente persiste con el dolor y regresa, doctor, no me ha hecho efecto el medicamento. Entonces, pero es que no lo hemos sospechado. Y en un varón de por sí tiene más predisposición de hacer hiperuricemia y gota. Y si es gordito, mucho más. Si tiene tratamiento antihipertensivo, tratamiento para un problema cardíaco, mucho más, ¿no? Tiene psoriasis, también mucho más. Entonces, tenemos que sospecharlo. Si no lo sospechamos, nunca le vamos a pedir un ácido úrico y se nos va a pasar el diagnóstico. Y siempre pídanle el dosaje de ácido úrico en sangre con la creatinina, porque muchas veces puede haber alteración de la creatinina y por falla del riñón elevarse el ácido úrico. Y se ha visto que también el ácido úrico elevado puede dañar el riñón. ¿Ya? Entonces sí es importante. Ahora, este es un tofo gotoso. Esta está en la bursa olecraneana del codo. Esto ya, como podemos ver, es una nodulación, es bien típico, ¿ya? Es bien típico. Y también podemos tener así, como en la manito. Les he puesto esta imagen porque ha pasado. Ha pasado que lo ven blanquito, lo ven rojito y dicen, ah, infección. Lo voy a punzar y voy a sacar la materia que hay ahí. No, no hagan eso. ¿Ya? Generalmente cuando tú punzas esta lesión es dura, puede salir como tiza o como colinos, ¿ya? Y no va a cerrar, va a ser difícil esto cicatrizar. Entonces, no manipulen eso. Entonces, siempre sospéchenlo, dense el tiempo, revisen al paciente para que no evitemos confusiones. La etiología, la causa, se ha visto que el síndrome metabólico, ¿no? Como lo hemos visto más antes, la resistencia a la insulina, una dieta rica en proteínas, el alcohol, ¿no? La cerveza sobre todo. El ejercicio intenso y la isquemia tisular pueden producir una elevación transitoria del ácido úrico, ¿ya? Hay alteraciones genéticas como el síndrome de Lesch-Nyhan, o el síndrome de Kelley-Segmiller, en la cual hay una alteración de la hiposantina guanil fosforibosil transferasa, en la cual eleva, ¿no? Ya congénitamente el ácido úrico. Son síndromes súper recontra raros, ¿ya? Esto sí quiero que por favor lo tomen en cuenta. Fármacos que inducen gota, ¿ya? ¿Por qué? Porque son medicamentos que utilizamos muy frecuentes, sobre todo, mira, los tres primeros. Este cuadrito, por favor, sí, necesito que no se olvide, ¿ya? Ahora, la hidroclorotiazida incrementa los niveles de ácido úrico. La aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico. A dosis bajas, eleva el ácido úrico. A dosis altas, más de 300, y es un agente uricosúrico, o sea, que va a decir, que va a producir eliminación del ácido úrico. Pero lo que usamos generalmente es a dosis baja. Y si esa dosis baja menos de 300, incrementa el ácido úrico en sangre. La furosemida.
¿ya? La piracinamida, la ciclosporina, el tacrolimus y el ritonavir, ¿ya? Entonces, enfermedades asociadas a hiperuricemia, ¿no? O gota, la psoriasis. Se ha visto que cuanto más lesiones, más también elevación del ácido úrico, más lesiones dérmicas de psoriasis, mucho más agresiva la psoriasis, mucho más también hiperuricemia y gota. La enfermedad de Paget ósea también produce elevación del ácido úrico o gota. Enfermedades hematológicas y neoplásicas por un aumento del recambio celular. Recuerden, o sea, los cánceres pueden producir hiperuricemia. A veces es la primera manifestación. Sí es importante preguntar. La quimioterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque produce un síndrome de lisis tumoral. Tipos de gota. La gota, puede haber una hiperuricemia asintomática. El paciente tiene un ácido úrico más de 7, pero no tiene ningún síntoma. Ahora, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Lo tratamos o no lo tratamos? En realidad, chicos, lo que nunca se deben olvidar es que la clínica manda. ¿Qué quiere decir? Nosotros no estamos, no nos definimos por el laboratorio, nos definimos por lo que te dice el paciente, por lo que siente, por lo que manifiesta. Por eso decimos que la clínica manda. Entonces, si el paciente no tiene ningún síntoma, no me duele nada, estoy tranquilo, ya le hiciste los exámenes, el riñón está ok, tiene una elevación de 7.5, 7.8, no es mucho. ¿Qué le podrías decir? Que haga dieta libre de proteínas, sobre todo la carne de res, los mariscos, el pescado, que no beba alcohol. Entonces, y con la dieta estricta podemos bajar solamente, miren, de 0.5 a 1 miligramo por decilitro en sangre. O sea, no es mucho. De 7.8 va a bajar solamente a 6, 6.8, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, el nivel sérico sí es importante de ácido úrico, ¿ya? Y hacerle el seguimiento en el tiempo. También no le vas a, bueno, no le vas a decir haz dieta un mes y regresa, no. Mínimamente son 3 meses para que haya un cambio, ¿ya? Y también hay otros factores que tenemos que ver, ¿no? El sobrepeso. Si el paciente está con sobrepeso, le dices que baje de peso, haga ejercicio, se hidrate mejor, entonces va a haber mejor efecto también en la sangre. Uy, ¿qué pasó, Fanny? ¿Estamos ahí? Sí, doctora, dice Ya, que la no sé. llamada finalizará en 15 minutos. Y ya, y ahora que, bueno, avancemos hasta donde se pueda, ¿ya? Y de ahí, si Sí, es que necesitamos, volvemos a ingresar. Ya, en lo que es la gota aguda, esto sí es importante, ¿no? Generalmente el paciente se aqueja de un dolor intenso, ¿ya? Es un ataque de dolor intenso, hay inflamación, hay eritema, hay calor local, generalmente en una sola articulación, generalmente en el dedito del pie gordo, ¿ya? Y también puede haber en el tobillo, puede haber, como les decía, en las rodillas. No es muy frecuente en las rodillas, pero puede. Y el dolor es intensísimo. El paciente lo que más se queja es de eso, ¿no? Viene por un ataque agudo porque produce una artritis, es una monoartritis. Ahora, ¿cómo manejamos eso, no? Generalmente, pues vamos a utilizar AINES. En el ataque agudo podemos usar lo que es la colchicina, y AINES, y si es que es demasiado, porque sí hay pacientes que pueden hacer artritis gotosa, en ese caso de artritis gotosa sí podemos utilizar un poquito de corticoides. No mucho, pero sí se puede utilizar. Ahora, la gota intercrítica es el tiempo en el cual están sin dolor ni molestias entre un ataque agudo y el siguiente que va a presentar el paciente. En la gota crónica tofacia es el daño ya permanente en las articulaciones con tofos o esas nodulaciones duras que ya son por acumulación de los cristales de urato monosódico, ¿no? Ya. Les puse esta imagen porque sí, hace como 2 semanas nada más, vino un paciente varón, ¿ya? Paciente varón de 50 años, hipertenso, ¿no? eh, que estaba en tratamiento por un problema de infarto, ¿ya? Previo, con
seguimiento por cardiología y venía por un dolor en el dedito del pie, tal cual, en el primer dedo del pie. Típico, chicos, típico. Entonces, caminó por un médico, otro médico, y ya después de mucho lo mandaron a reumatología, pero le mandaron con el diagnóstico de hallux valgus. Es rarísimo, ¿no? Y por eso les puse esta imagen radiográfica de hallux valgus acá, en el lado derecho. Porque el hallux valgus generalmente no hay en varones, es muy raro en varones. Generalmente quienes hacen el hallux valgus o el juanete, ¿no? Son las mujeres por el tipo de calzado que utilizan, ¿no? En el varón es muy raro que haya un hallux valgus, muy raro. Puede aparecer, sí, pero es infrecuente, ¿no? Y en la gota, sí, podemos ver esta imagen típica, ¿no? Se puede ver como una imagen de sacabocado incluso, miren, así como acá. Entonces, no nos cuesta nada pedir un ácido úrico, no nos cuesta pedir nada pedir una creatinina y no nos cuesta nada pedir una plaquita si es que tenemos la duda, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Ahora, el tratamiento. A la cabeza, los cambios de estilo de vida, una alimentación saludable, hidratación adecuada. Hay que evitar ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque los ayunos prolongados hacen que incremente el ácido úrico en sangre. Ahora, ojo, esto no es de que voy a hacer ayuno, yo doctora no desayuno y voy a hacer gota entonces. No, no es así. Tiene que haber una predisposición también genética, ¿no? Para desarrollar este tipo de hiperuricemia, ¿no? Ya tengo que tener yo, por ejemplo, ya tengo ya una hiperuricemia. Entonces, si yo hago un ayuno prolongado, voy a tener más crisis, ¿no? Más crisis también de ataques agudos, ¿no? O gota. Ahora, una dieta hipopurínica, ¿no? O sea, baja en proteínas, en carnes, en pescados, en mariscos, en cerveza. Se recomienda una dieta mediterránea. Realizar ejercicios y un control de peso, ¿no? Que es importantísimo porque ya hemos visto que el sobrepeso, la obesidad, la resistencia de la insulina son lo que prácticamente desencadena también la hiperuricemia y la gota, ¿no? El tratamiento médico. Ya, es muy simple, la verdad, y son medicamentos que tienen bajo costo, accesibles, ¿no? La colchicina, como ya lo hemos visto, se puede utilizar en una dosis de 0,5 miligramos hasta 2 miligramos por día, es la dosis máxima que se usa por día y se utiliza por periodos cortos. Máximos son 2 a 3 días o hasta 4 días en el peor de los casos. Generalmente en ataques agudos, ¿ya? El mecanismo de acción no se conoce mucho de la colchicina, pero se ha visto que disminuye la producción de citoquinas, ¿no? Por ende, la inflamación. Ahora, el medicamento más utilizado es el alopurinol. Generalmente este lo utilizamos de mantenimiento, ¿ya? Cuando ya el ataque agudo pasó, ya no tiene dolor, le tenemos que dar el alopurinol, ¿ya? Y va a depender del nivel del ácido úrico, la dosificación que vamos a tener. La dosis va de 100 miligramos hasta 300 miligramos por día. Incluso podemos duplicar la dosis. ¿Ya? O sea, puede llegar a usar la persona hasta 600 miligramos por día. Esto va a depender del nivel de ácido úrico en sangre, ¿ya? Generalmente, si tiene, por ejemplo, un valor de 8, de 9, generalmente con 300 miligramos por día, suficiente. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene un valor de 10, de 11, de 12, es demasiado, ¿no? ¿Y de qué va a depender también el tratamiento? Del riñón, de la creatinina, ¿ya? Si la creatinina ya está alterada, nosotros tenemos que tener un poco más de precaución, ¿no? Cuando el clearance de creatinina ya está menos de 30, ya ahí tenemos que ajustar la dosis del alopurinol. Ahora, existe contraindicación del alopurinol, por ejemplo, con anticoagulantes. Entonces, hay que tener también cuidado eso. Por ejemplo, incrementa lo que es la acción de la warfarina, y no se puede utilizar sinérgicamente.
Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos echar mano del Febusoxtac, ¿no? Que este sí se puede utilizar con anticoagulantes, ha visto que no altera, no modifica la acción de ellos, y con una dosis de 40 a 80 miligramos por día. Ambos son inhibidores de la santina oxidasa, ¿no? Pero el Febusoxtac es un inhibidor mucho más potente, más selectivo. Y se utiliza también cuando ya el tratamiento con alopurinol no surte efecto. O sea, tú tienes al paciente, le estás dando una dosis plena, ponte de 600 miligramos por día, no baja el ácido úrico en sangre, ya ha modificado estilos de vida, ya bajó de peso. Entonces, allí, por ejemplo, podemos utilizar el Febusoxtac, ¿no? Ahora, en ocasiones especiales podemos combinar el alopurinol con la colchicina, una tableta de alopurinol con una tableta de colchicina, solamente cuando hay una gota refractaria. ¿Qué quiere decir? Cuando hay ataques constantes de gota aguda. O tenemos crisis agudas constantes, entonces ahí no está haciendo efecto la medicación, ahí podemos utilizarlo conjuntamente, ¿no? La colchicina y alopurinol diarios, pero separados, o sea, no al mismo tiempo, sino, ponte, podemos utilizar el alopurinol en la mañana y la colchicina en el almuerzo, ¿no? Que son situaciones muy, muy, muy especiales, que no es lo habitual. ¿Hasta ahí alguna pregunta en gota? Doctorita, tengo una pregunta. Dime, dime. ¿Cómo diferencio los tofos con los nódulos que aparecen en las artritis reumatoides? Ah, ya. Mira, los nódulos reumatoides generalmente van a aparecer en las interfalángicas, ¿ya? En interfalángicas, en las manitos, en las interfalángicas, en las articulaciones interfalángicas proximales, en las interfalángicas distales. Generalmente son ahí los nódulos reumatoides y son chiquitos. En cambio, el tofo gotoso tiene esta característica de acá. Mira, esta, así. Es mucho más, abarca mucho más. El nódulo reumatoide es más pequeñito, más chiquito y aparece mucho más. Y obviamente la persona tiene artritis. Entonces, no es que el nódulo reumatoide sea una manifestación inicial de artritis. Generalmente es ya una manifestación de actividad en la artritis. O sea, la paciente va a venir con un dolor bien marcado. Y recuerda que la gota generalmente agarra solamente una articulación o dos, ¿no? Así como en el codo, mira como esta. Este es un tofo gotoso, ¿no? Generalmente esto en artritis no se ve, ¿ya? Han visto un montón de pacientes con artritis y el codo casi no se afecta, ¿sí o no? Hay dolor, pero no se produce esa imagen que tenemos acá. Entonces, y recuerden que la artritis también afecta varias articulaciones. Entonces, cuando una artritis está mal controlada, está bien, bien activa, sí puede aparecer los nódulos reumatoides, pero por lo general afectan estas zonas, acá, ¿no? Chiquitos, son más pequeñitos que estos y no tienen esa coloración blanquecina que tiene el tofo gotoso. ¿Absuelta la duda, doctora Fanny? Sí, doctorita. Ya, Doctora, buen día, sí. Ya, o sea, hay que sospecharlo, no es que todo, ¿no? Ahora, recuerden que la medicina no es absoluta, pero sí tenemos que por lo menos pensar un poquito más. Le buscamos, no la alarmamos a la paciente, ¿no? Si es mujer. Ahora, si es una paciente mujer, obesa, de, no sé, 50 años, hipertensa, está tomando furosemida, ¿dirías que tiene un cáncer, doctor? No, ¿no? Porque estamos viendo que la furosemida, por ejemplo, incrementa el ácido úrico. La obesidad te incrementa el ácido úrico. Pero si, por ejemplo, tengo una persona de, no sé, 30 años, yo que le buscaría primero una lesión renal,
¿no? Pero si tú ya buscaste el riñón, ¿no? No está fallando, la creatinina está normal, es una persona delgada, no toma ningún medicamento, también podría ser una elevación transitoria, recuerden. Entonces, el ácido úrico puede haber, imagínate, es una persona deportista, joven, va al gimnasio, ha hecho máquinas, no se ha hidratado mucho. ¿Puede haber una elevación transitoria del ácido úrico? Sí, claro que sí. Entonces, es raro que hagan así crisis de gota aguda, ¿no? Porque los niveles generalmente son transitorios. Sí es importante esto del, ¿cómo se llama? Esto del sexo, de la edad de presentación y todo. Es raro que aparezca en mujeres, es raro que aparezca a los 30 años, 20 años. En los varones sí se ha visto que hay mayor predisposición por la masa muscular, doctor. Recuerden que el varón tiene más masa muscular que la mujer. Entonces, por ende, se ha visto que ese tipo de diferencias, ¿no? Pero así decir, es por esto que es más frecuente en varones, no. Mm. ¿Algo más? Había una pregunta más por ahí, doctores. Sí, doctora. En el tratamiento médico de la gota, ¿no se le da AINES también, doctora? Claro, sí lo mencioné, doctor, se durmió. Sí lo mencioné. Cuando incluso corticoides podemos utilizar cuando hay una crisis aguda. Recuerde, aquí lo mencioné, ¿no? Muy poquito, sí, se dan AINES en ataque agudo. Podemos utilizar AINES, podemos utilizar, si hay más de una articulación tomada, podemos utilizar, corticoides, ¿no? Ahora, ¿el AINES se puede asociar a la colchicina? Sí, sí se puede asociar, no hay ningún problema, pero con precaución. ¿Ya? Y la colchicina se puede utilizar, se suspende el alopurinol, si el paciente ya tuvo gota, o sea, ya tiene gota, suspende el alopurinol y empieza la colchicina así, vía oral cada 8 horas, por lo menos unos 2 días, 3 días hasta que pase el ataque agudo y ahí podemos utilizar AINES vía oral o también AINES intramuscular, podemos utilizar también los COX-2, ¿no? El celecoxib, el etoricoxib también, no hay ningún problema. ¿Algo más, doctores? Ay, creo que ya no hay preguntas, doctorita. La llamada va a finalizar, dice. Ya vamos, ya osteoporosis es lo último. A ver, ahí, antes de que finalice, no se olviden esto, chicos. Esto es importante, ¿ya?
Ya. Entonces, ¿me escucha? Sí, doctorita, sí lo Ya, escuchamos. perfecto. No se olviden, por favor, de los fármacos que inducen gota. ¿Ya? Eso no se olviden. Esto, ya está. Ahora vamos a lo que es el tema de osteoporosis. Ya, chicos, para que terminen de estudiar y mañana revienten el examen. Bien, osteoporosis. Cuanto a la osteoporosis, a mí me parece un tema muy, muy, muy interesante porque es bien frecuente que ustedes aprendan a interpretar. Los que han venido a consultorio y han tenido la suerte de ver pacientes y todo, y aparte que es muy sencillo, ¿ya? Es un tema muy, muy, muy interesante. Ahora, se define como una baja masa ósea que afecta el sistema musculoesquelético y un deterioro también de la microarquitectura con la consecuente disminución de la resistencia ósea y produciendo un mayor riesgo de fractura. Entonces, esta es la definición de lo que es osteoporosis, ¿no? ¿Y qué utilizamos para lo que es medir esa mineralidad ósea? Es la densitometría ósea. ¿Ya? Es un estudio que nos ayuda a conocer la cantidad de calcio que tenemos en ciertas regiones del esqueleto. ¿Ya? Se conoce también como DEXA o Dual X-Ray Absorptiometry, ¿no? Que es la absorciometría por doble haz de rayos X. Esta maquinita lo que hace es medir la atenuación de los rayos X a través del cuerpo cuando van a ser absorbidos por el tejido a estudiar, o sea, mide la densidad del tejido, ¿no? Es un examen muy, muy, muy interesante porque primero que es el gol estándar para medir lo que es la masa ósea y para poder predecir fracturas. Es rápida, demora más o menos 10 a 15 minutos, es indolora, ¿ya? Tiene alta precisión, en realidad es sencillo de hacer porque cualquier persona lo podría hacer si está capacitada. Reproducible, se pueden ver los cambios también en el tiempo. Es segura porque tiene muy, muy baja radiación, similar a la radiación que tenemos en el medio ambiente y generalmente es un costo accesible. La única contraindicación de la densitometría es en el embarazo y en la obesidad extrema. ¿En quiénes vamos a solicitar esto de la densitometría ósea? Lo vamos a solicitar en todas las mujeres mayores de 65 años. Todas las mujeres que tengan más de 65 años tienen que ser sometidas a este examen, ¿ya? De tamizaje de osteoporosis. En varones más de 70 años, igual. En todo varón más de 70 años sí o sí tenemos que solicitar y pedir este examen, ¿ya? Ahora, en mujeres posmenopáusicas que tengan factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Que hayan tenido fracturas previas, que consuman medicamentos como corticoides, inhibidores de aromatasa, enfermedad celíaca, también la enfermedad celíaca inhibe la absorción de los alimentos y por ende también disminuye la absorción de calcio. Entonces, sí tenemos que pedir en estos pacientes, en pacientes que hayan sido sometidos a cirugía bariátrica también, en enfermedades tiroideas, en pacientes o personas que tengan delgadez extrema o bajo peso, ¿no? En ellos hay que sospecharlo y hay que pedirle, ¿no? Este examen. Hay otros también, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con cánceres, sí o sí, o sea, también hay que pedirles. Ahora, así, simple, la clasificación de la OMS, utilizamos el T-score generalmente en personas mayores, eso ya lo habíamos visto, mayores de 65 años, en mujeres posmenopáusicas usamos el T-score. Entonces, el T-score lo que hace es comparar a mi paciente con una persona joven, ¿ya? Eso es lo que hace. Es un valor, este valor viene predeterminado en la máquina del densitómetro. Generalmente es un software que está instalado. Y dependiendo del tipo de densitómetro, ya sea el Hologic, el Lunar, tienen una base de datos. Entonces, lo que hacen es comparar, ¿ya? Y es generalmente un valor estable.
con el cual se compara. Ese es en el T-score. O sea, comparamos una persona, por ejemplo, de 50 años con una persona que ya está en la base de datos de 30. ¿Por qué? Porque se ha visto que a los 30 años es el pico de masa ósea que tenemos, es el mayor pico de masa ósea. Entonces, ese valor ya está predeterminado en la máquina. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una densitometría de una persona de 50 años y se va a comparar con la mineralidad ósea de una persona de 30, ¿no? Entonces, ese es el T-score. No se mueve. Esa base de datos de 30 años es para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a venir una persona de 80 años y lo vamos a comparar con una persona de 30 años. Ese software o esa base de datos ya está establecida. Entonces, ese es el T-score, ¿ya? Ahora, en el caso del Z-score, ¿ya? Eso se compara generalmente con una persona de la misma edad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, generalmente lo utilizamos el Z-score para una persona joven, ¿ya? Generalmente 30 años, 20 años. Entonces, comparamos, por ejemplo, con una mujer, una paciente de 20 años, medimos la densidad ósea de una paciente de 20 años y lo comparamos con una mujer igual del mismo sexo y de la misma edad. Entonces, no sé si me dejo entender. Eso es el Z-score. Se compara con gente de la misma edad y ese software ya viene establecido en la máquina, ¿ya? No sé si hasta ahí han logrado entender. Doctores, Sí, doctora. ¿ya? Ajá. Ya. Entonces, el T-score es para las personas mayores, ¿no es cierto? Lo utilizamos en posmenopáusicas, ese score, el T-score. Y el Z-score lo usamos en gente joven, en niños, por ejemplo, ¿ya? En personas menos de 50 años. Ahora, ¿cómo clasificamos lo de la osteoporosis? Los valores lo podemos ver aquí en el recuadro, una densitometría ósea normal, cuando el valor está en más de menos 1, ¿no es cierto? Como lo podemos ver aquí en el cuadrito, en verde. Osteopenia, cuando está comprendido entre menos 1 y menos 5, en amarillo. Hasta ahí es una baja densidad ósea u osteopenia. Osteoporosis lo clasifica cuando está en menos de menos 2.5 y cuanto más abajo, más grave, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante en la figurita, donde se localiza la marquita, ahí es donde vamos a interpretar mejor. Uy, se me colgó el punterito. Muy bien. Y osteoporosis severa se considera cuando tenemos un T-score de menos 2.5 con uno o más fracturas por fragilidad. Entonces, hay que tener consideraciones importantes, ¿no? Se ha visto que las fracturas vertebrales pueden ser silentes y asintomáticas hasta en un 50%. Entonces, sí nos tenemos que poner a buscar fracturas vertebrales. Ahora, es importante que primero identifiquemos al paciente, ¿no? O sea, ya tenemos una mujer, por ejemplo, de 68 años, de 70 años, ya sin factores de riesgo aparente, ¿ya? Y bueno, o está consumiendo actualmente corticoides. Entonces, ya tiene un factor de riesgo. Identificamos al paciente, le solicitamos la densitometría, pero sí a la par debemos pedir también una radiografía de la columna, ¿ya? ¿Por qué? Porque por este ítem, ¿no? Porque las fracturas vertebrales pueden ser silentes y el paciente ni siquiera se da cuenta que tiene la fractura. Ahora, generalmente van a afectar la dorsal 12 y la lumbar 1. Esto también es importante. Esto quiero que se lleve, ¿no? Ahora, algunos alumnos que han venido hemos hablado de esto de la morfología de la vértebra. Es una clasificación de la fractura vertebral según Yinak, ¿ya? Esto es muy bonito porque generalmente no lo sospechan, ¿ya? No hay mucha gente que sepa de esto. Y van a ver que se les pasa, incluso al mismo radiólogo se le pasa esto de describir esto en el informe. Esta es una vértebra normal, de morfología normal.
Y esto es una es una clasificación de fractura vertebral por osteoporosis. Por lo general puede haber acuñamiento anterior o acuñamiento posterior, o también puede haber como compresión, ¿no? En la cual mantiene la misma morfología, pero disminuye, ¿no? Disminuye de altura el cuerpo vertebral. Entonces, podemos clasificarlo en leve, en moderado y en severo. Y también podemos ver lo que es la fractura bicóncava, ¿no? Que es típica de la osteoporosis. Y estas también se clasifican como leve, moderado y grave o severo. Entonces, cuando ya tenemos una alteración de la morfología de la vértebra, cuando ya tenemos un acuñamiento anterior, un acuñamiento posterior, o cuando ya encontramos un acuñamiento severo, una fractura bicóncava severa, ahí hablamos de una osteoporosis severa. Entonces, si ya tiene una vértebra así afectada, la paciente va a tener mucho más en el tiempo, si es que no le damos tratamiento. Así la densitometría ósea me salga normal, yo ya debo tratar a esta paciente. Y si la paciente tiene factores de riesgo y encima ya se queja de dolor, tienes que tratar al paciente. ¿Ok? Por eso es que decía que la clínica manda, ¿no? Eso sí, nunca se olviden también. El tratamiento es súper sencillo. Hay cambios de estilos de vida, tenemos que dejar de fumar, evitar el alcohol, realizar ejercicios de carga. El ejercicio de carga no es que sea en extremo, tiene que ser ejercicios de carga, pero también suave, porque recuerden que son pacientes osteoporóticas, ¿no? También tenemos que incidir en el ejercicio que mejore el equilibrio. ¿Por qué? Porque los pacientes de acuerdo a las enfermedades que tengan, por ejemplo, comorbilidades, generalmente cuanto más edad, más riesgo de caídas, ¿no? Y tenemos que también ayudar en esto. Ahora, el tratamiento médico es calcio. Lo que requiere habitualmente el cuerpo es 1000 miligramos a 1200 miligramos por día. Generalmente tenemos en el mercado el carbonato de calcio y el citrato de calcio, ¿no? Y como podemos ver, el citrato de calcio de 500 miligramos que normalmente tenemos en el CIS, en el Salud, ¿no? Solamente te proporciona 200 miligramos de calcio elemental. Y el citrato de calcio, que generalmente es comercial, solamente te proporciona 315 miligramos de calcio elemental. Entonces, el paciente requiere incrementar también en los alimentos el calcio. ¿Y qué alimentos tienen calcio, no? La quinoa, la kiwicha, la coca, el ajonjolí, el garbanzo, los higos, el tarwi, ¿no? Todo lo que son el jochayuyu, ese tipo de cosas, ¿no? De alimentos pueden proporcionar calcio. Los lácteos, el huevo, por excelencia, ¿no? La vitamina D. El calcio no actúa solo, necesita siempre de la vitamina D y generalmente utilizamos la vitamina D3 o colecalciferol en una dosis de 800 unidades hasta 1000 unidades diarias. Hay suplementos que pueden ser mucho más, incluso hay preparados comerciales que vienen de 5000, de 7000, que se utilizan semanal, cada 2 semanas, mensual. O sea, esto es muy variable, ¿no? Generalmente el paciente generalmente, el que tenemos en el seguro es bien bajito, es de 250 microgramos, es poquito de calcio, de citrato de calcio que tenemos, perdón, de vitamina D que tenemos, el que lo damos como calcitriol. Ahora, en la calle, los preparados comerciales generalmente vienen de 1500 o de 500 miligramos de carbonato de calcio con 800 de vitamina D, que es lo mínimo que requerimos, ¿no? Para un tratamiento de osteoporosis. Hay preparados que tienen un poquito más, ¿no? Y sí, sí se podría utilizar, porque la vitamina D es bien versátil, o sea, se ha visto que tiene buena acción y que podemos utilizar incluso megadosis, no hay ningún problema. ¿Mm? Ahora, acá el ejercicio, no se olviden, el ejercicio, cambios de estilos de vida, la alimentación saludable, alimentos ricos en calcio y su suplemento de calcio con vitamina D. Tenemos que darle diario por lo menos un año, ¿no? Ahora, el tratamiento antirresortivo. Vamos a tener dos tipos, ¿no? Los bifosfonatos vía oral y los bifosfonatos endovenosos.
El de vía oral, generalmente, miren, el más utilizado es el ácido alendrónico, por excelencia. Hoy no tengo el punterito, pero ya. El ácido alendrónico, que normalmente usamos 70 miligramos vía oral semanal, ¿ya? El ácido ibandrónico es más comercial. Generalmente no ha superado en efecto al ácido alendrónico. Entonces, siempre de elección el ácido alendrónico. El risperonato que casi acá no utilizamos, ¿no? Que existen en otras partes del mundo, sí. Ahora, el bifosfonato, nosotros ya tenemos un paciente con osteoporosis. Ya diagnosticamos la osteoporosis. Nunca ha recibido tratamiento. De primera elección sería calcio y el fijador sería el ácido alendrónico. Así sería, ¿no? Ahora, si tenemos una osteoporosis con fractura, ¿ya? Con fractura, por ejemplo, de fémur, la paciente se fracturó hace un año la muñeca, se volvió a caer y se volvió a fracturar ya también la tibia y peroné. Ya, algo pasa con esa paciente. Entonces, si ya tuve fracturas, allí ya podemos utilizar un poquito más potente, ¿no? Y también dependiendo del grado de osteoporosis, podemos utilizar de repente ya ácido zoledrónico. Pero el ácido zoledrónico generalmente se reserva para fracturas de columna o fracturas de fémur, en fracturas de huesos grandes, ¿no? Entonces, ese ácido zoledrónico lo podemos utilizar 5 miligramos endovenoso anual. Generalmente el mecanismo de acción que tenemos es que inhiben los osteoclastos. ¿Qué es lo que hacen estos bifosfonatos? Inhiben la resorción o la reabsorción ósea. Normalmente debe haber un equilibrio entre producción de hueso, que son los osteoblastos, y entre la reabsorción o resorción del hueso, que son los osteoclastos. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es inhibir a los osteoclastos, inhiben como que la limpieza o la reabsorción del hueso. Ahora, se requieren ingerir en ayunas los bifosfonatos por vía oral, porque el ácido es el que activa a este medicamento. Ya pueden producir efectos generales como mialgias, malestar general, fiebre, dolores, ¿no? Sobre todo generalizado en el cuerpo, que pueden ser transitorios. También puede producir un poquito de mareo. Entonces, lo que tiene que hacer es el paciente ingerir en ayunas por lo menos 1 hora para que pueda ingerir alimentos y que pueda hacer efecto el medicamento, y el paciente tiene que estar en movimiento. Decirle que sí, en algunos puede presentar esos pequeños dolores, pero que son transitorios. Ahora, el ácido zoledrónico, no se vayan a olvidar que esto es lo más, el ácido alendrónico y el ácido zoledrónico, que es lo más utilizado, ¿no? Y el ácido ibandrónico también, que es 1 vez al mes nada más, ¿ya? El ácido ibandrónico 1 vez al mes, igual, en ayunas, con 2 vasitos de agua y por lo menos 1 hora, que el paciente no ingiera alimentos para que actúe bien. El alendronato o ácido alendrónico semanal, generalmente sábados o domingos. Y el ácido zoledrónico es el que se reserva para lo que son fracturas de columna, osteoporosis con fracturas de columna, osteoporosis con fractura de cadera. Y también se puede utilizar el ácido zoledrónico cuando hay contraindicación de utilizar los bifosfonatos vía oral. Por ejemplo, cuando tenemos una úlcera péptica, el paciente ha sangrado, ¿no? Doctor, he tenido una hemorragia digestiva. Yo no puedo darle vía oral un ácido, le voy a generar más hemorragia. Entonces, ahí podemos utilizar el ácido zoledrónico. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Doctores. Pregunta, doctora. No hay, ya. Seguimos entonces. El denosumab. Este también es un antirresortivo, ¿ya? Entonces, lo que hace, esto es un medicamento biológico que se utiliza para el tratamiento también de osteoporosis. Es un anticuerpo monoclonal que inhibe al RANK ligando. Entonces, ¿qué hace el RANK ligando? Produce la diferenciación y activación de los osteoclastos. Entonces, por ende, también inhibe la reabsorción ósea. Por eso es un antirresortivo, ¿ya? Ahora, este medicamento se utiliza 60 miligramos subcutáneo
cada 6 meses. Actualmente en el mercado tenemos hasta copias, ¿no? O sea, se ha visto que hay varios, ha salido bastante en el mercado, ¿ya? Y se usa a largo plazo, 10 años, 11 años, los estudios mencionan eso. Ahora, bastante se utiliza en osteoporosis en pacientes que, por ejemplo, no responden o tienen alguna contraindicación para utilizar los bifosfonatos. Se puede utilizar en pacientes con problemas renales, se puede utilizar en pacientes con neoplasias. Ya es bien, no tiene tantos efectos adversos como las mialgias, la fiebre, el malestar, como con los bifosfonatos. Este, por ejemplo, no tiene tantos efectos adversos. Se coloca en el hombro generalmente o generalmente como la insulina, a nivel periumbilical o también en el muslo. Muy bien. Los anabólicos. Los anabólicos son medicamentos de última generación ya, son lo nuevo, nuevo. Estos estimulan la formación de un hueso nuevo. Aquí tenemos el teriparatide, que es un análogo de la hormona de la paratiroides y generalmente se utiliza 20 microgramos por día y máximo, máximo son 2 años en un paciente en toda su vida. O sea, no puede usarlo más de 2 años, ¿ya? Entonces, es un medicamento muy, muy, muy bueno, pero tiene también efectos adversos, ¿no? No más de 2 años. El abaloparatide, este incrementa la remodelación ósea, estimula a los osteoblastos. Se utiliza 80 microgramos por día, ya en ampollitas, vía subcutánea, por si acaso. Tanto el teriparatide y el abaloparatide se utilizan subcutáneo, ¿ya? Por 1 año y medio, máximo, 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 puede llegar hasta 2 años el tratamiento, no más, ¿ya? Y el último es el romosozumab, que inhibe la activación de la esclerostina y se produce y utiliza en 210 miligramos subcutáneo cada mes, ¿ya? Se puede repartir en 2 dosis también. A diferencia de los dos anteriores, solo se utiliza máximo 1 año. Hay contraindicaciones de estos medicamentos, ¿ya? Estos medicamentos son caros, bueno, de última generación, pero, por ejemplo, están contraindicados en problemas cardíacos, en problemas de ACVs, de trombosis, ¿no? Entonces, sí te tienen que utilizar con mucho cuidado, ¿no? Y, ya, el caso clínico, pues yo pensé que ya habíamos terminado. Bueno, chicos, acá vienen ustedes, ¿ya? Paciente mujer de 68 años que niega alergias, antecedente de menopausia a los 45 años, con antecedente de fractura de muñeca hace 2 años, niega enfermedades previas, tiene un antecedente familiar de la madre con osteoporosis y con fractura de cadera y acude con un resultado de densitometría ósea. Y ustedes, bueno, viene al consultorio de ustedes, doctores, y tiene ese valor. A ver, doctores, participemos. En la lumbar 1, esta es una densitometría de la columna lumbar, ¿no es cierto? Ahora, en la columna lumbar en la lumbar 1, ¿cuánto tiene de T-score? Usamos primero, chicos, usamos ¿qué cosa? ¿El Z-score o el T-score? T-score, doctora, porque es menopáusica. Excelente, Posmenopáusica. perfecto. ¿Y cuánto tienen en la lumbar 1 de T-score? Menos 2.5, doctora. Tiene osteoporosis, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. En la lumbar 2, Menos 2.9. ajá. Y También. en la lumbar 3, Menos 2.6. perfecto. Ahora, miren, miren, y esto sí se los dije en la consulta, recuerden, mira, la lumbar 4 tiene menos 1.4 y cuando vemos el total de la lumbar 1 a la lumbar 4, la densitometría entera de la lumbar 1 a la lumbar 4 tiene menos 2.3, está en osteopenia, no llega a osteoporosis, ¿ya? Ahí lo pueden ver. Y en la lumbar 1 a 3, sí, mira, si sumamos los tres primeros, la lumbar 1, 2 y 3, y lo dividimos en 3, nos da menos 2.6. Allí sí había osteoporosis, ¿verdad?
Sí, doctora. Ya, doctores, despierten. Ya vamos a terminar, no se aburran. ¿Ya? Ahora vamos a la cadera. En cadera tenemos, en cadera total o cadera entera, menos 0,7. Está en rango normal, ¿no es cierto? Y en cuellito femoral tenemos menos 0,9. También está en rango normal. Entonces, ¿qué alternativa escogerían, doctores? Vamos, ¿qué le dan de tratamiento? ¿Qué es lo que tiene primero para empezar? ¿Tiene osteoporosis o no tiene osteoporosis? ¿Tiene o no tiene? A ver, doctores. Vamos, doctores, Mm, despierten. ¿Qué no tiene? tiene, doctor, tiene osteopenia. Claro, tiene osteopenia. Pero mira, en este rango de L1 a L3 tiene un nivel de osteoporosis y tiene más de una vértebra con osteoporosis. Una sola vértebra no te va a hacer el diagnóstico. O sea, si solamente tuviese menos 2,9 en la lumbar 2 y el resto estuviese normal, no tiene osteoporosis. Pero en el caso de ella, mira, tiene 3 vértebras con osteoporosis. Entonces, allí yo sí la catalogaría como osteoporosis. La podemos catalogar si gustan como osteopenia, ¿no? Ya. Pero recuerden que tiene factores de riesgo. Ha tenido una fractura en muñeca, tiene una menopausia temprana a los 45 años, ¿ya? Ahora, tiene un antecedente familiar con una madre con osteoporosis y que tiene la fractura de cadera. ¿La tratarían o no la tratarían? Ah, sí la trato, doctora. Claro. ¿Y qué le darían? ¿Cuál de las alternativas, doctores? La segunda alternativa, doctora. Excelente, Fanny. ¿Ya? Sí. Le daríamos calcio y vitamina D porque es la primera vez que viene el paciente. Si es la primera vez que viene, tenemos que empezar con lo básico, ¿no? Que es el ácido alendrónico y el calcio, la vitamina D y los suplementos también en casa de alimentos con calcio, ¿no? Ricos en calcio. Ahora, el ácido zoledrónico lo utilizaríamos, recuerden, solamente si hubiese contraindicación de utilizar los bifosfonatos vía oral. Si la paciente tuviese úlcera, reflujo, algún problema gástrico, ¿no? O intolerancia gástrica. Ya está. ¿Qué pasa si la paciente le pedimos una radiografía y encontramos esto? ¿Qué hemos encontrado, doctores? A ver, hemos hecho la clasificación de Guénant. ¿Qué tiene la paciente? Doctores. A ver, chicos, vamos. Ahí está la flechita. ¿Qué cosa tiene? Ah, es una fractura de la columna, doctora. Exacto. Es una fractura. A ver. Y podemos ver que acá también podríamos decir que hay ¿no? Un acuñamiento, mira, en la lumbar 5. Es leve, pero hay. Pero lo más grosero que se ve acá es en la lumbar L5, L4, L3, L2, ¿no? En la lumbar 2 es una fractura severa. Sí podemos ver una biconcavidad acá, ¿ve? Entonces, la paciente vino, no tenía aparentemente factores de riesgo, todo bien, entonces le solicitamos la radiografía, miren, le dosamos el calcio y tenía un calcio sérico bajo, ¿no? En 8. ¿Cuánto es el valor normal, chicos? Wow, ya. Bueno, pero está bajo, acá está bajo. Y tiene una creatinina dentro de lo normal. Entonces, sí es importante tener la función del riñón adecuada, porque si mi creatinina está alterada, recuerden qué cosa podríamos utilizar de fijador. ¿Qué antirresortivo podríamos utilizar en problemas renales? ¿Se acuerdan o no? Acabamos de hablarlo. Doctores, a ver, repasito. El ácido salicílico, doctora. El denosumab, chicos. En falla renal podemos usar el denosumab. Es el único.
el tratamiento antirresortivo depende en los bifosfonatos. No podemos utilizar el ácido zoledrónico. Hay que tener mucha precaución porque podemos dañar más el riñón. Entonces, el que es amable con el riñón es el denosumab, ¿ya? Y el denosumab se puede utilizar en falla renal, o sea, en daño del riñón. No se ha visto, no hay estudios en enfermedad crónica renal terminal, ¿ah? En estadio 5 no hay estudios, ¿ya? Pero sí se ha visto en estadios 2, 3, sí se ha visto que preserva la función renal, y por años, ¿ya? El ácido alendrónico también lo podemos utilizar cuando hay un estadio 2, 3. Y ya cuando está el estadio renal avanzado, ya no podemos, ahí ya no, ¿ya? Y el ácido zoledrónico no, hay que tener mucho cuidado. El riñón tiene que estar indemne para utilizar el ácido zoledrónico. Entonces, allí esta paciente podríamos utilizar el denosumab, ¿ya? Si hubiese falla renal. Y el denosumab también se utiliza cuando hay fractura de columna, ¿ya? Entonces, vamos. Tenemos a la paciente, le solicitamos la radiografía de columna lumbar, encontramos la fractura severa, se catalogaría como una osteoporosis severa. Severa porque ya tiene fractura. Ya. ¿Cuál alternativa marcaría, doctora? A ver, está en su examen. ¿Qué cosa marcarían? 4, doctora. Ya. Puede ser la 4. ¿Cuál más? ¿Cuál más podría ser? Tu paciente tiene la creatinina indemne, doctor. O sea, la creatinina, el riñón indemne. Sí le podría dar ácido zoledrónico, chicos. ¿Ya? La alternativa 2 sí podría ser, pero no es lo ideal. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque nos quedamos cortos. ¿Ya? Lo ideal sería que le demos la alternativa 3 o la 4. ¿Ya? El ácido zoledrónico endovenoso anual en una paciente con ese tipo de fractura en columna está normado que sí debería dársele, ¿ya? Y si el paciente tiene la capacidad económica, podría utilizar el denosumab también. Estos medicamentos son costosos y el problema es que la gran mayoría de pacientes a veces no tienen los medios económicos, la solvencia. Entonces, también nosotros tenemos que pensar en eso. Somos médicos, pero también tenemos que ver, o sea, si tú le vas a recetar tu denosumab que te cuesta 1.200 soles y va a usar cada 6 meses, a veces el paciente no puede costearlo. Entonces, es triste que le dejes sin tratamiento, ¿no? Ya, si no hay otra opción, por lo menos le das la alternativa 2. Pero lo ideal sería el 3, la alternativa 3. Y si hubiese falla renal de la paciente, ya sería la alternativa 4. Ya, chicos, eso es todo. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? Doctores, despierten, ya acabó la clase. Doctores, ¿alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctorita. Muy bien. Ya. Fanny, te paso las diapositivas, ¿ya? Para que Está bien. repasen, ¿ya? De una vez. No creo, bueno, no sé si les sirva un poquito, pero ya. Entonces, mañana toda la suerte del mundo, chicos. Espero que den un buen examen y espero que les haya gustado un poquito la especialidad y la rotación. Lo otro también es que, bueno, espero no verlos al próximo semestre. Espero, la verdad. Ya, espero que vayan bien. Ya, Fanny. Ya, doctorita, está bien. Muchas gracias. Ya, te paso las diapositivas. Que tengan buen domingo, muchachos. Buenos días, doctora. Buen Buen domingo. día. Cuídense.